Buenas noches, ¿qué tal? Me van a ver con los auriculares hoy porque vamos a probar a ver si con el manos libres la grabación sale un poquito mejor, porque la verdad que estos videos del tema que voy a hablar ya los había grabado y el ruido ambiente es impresionante. O sea, uno se acostumbra a los ruidos ambientales, pero estoy grabando con un celular que capta absolutamente cuando vuela una mosca. Entonces tenemos el problema siempre de que en medio de lo que se está hablando los ruidos se sobredimensionan del medio ambiente y la verdad que uno pierde calidad en lo que quiere hablar. Yo no me distraigo porque para mí son ruidos mínimos y resulta ser que una vez que levanté el video me doy cuenta que son un verdadero lío y ya se hace medio complicado tener que grabarlo de vuelta. El título de este video, que espero poderlo resumir en uno porque yo cuando lo expuse en la versión que tuve que tirar por los ruidos, eh, lo tuve que hacer en dos. Así que voy a tratar de no irme por las ramas tanto como pueda y tratar de resumir el tema. El título es ¿qué es el Lorogún? ¿Por qué? Porque la verdad hay mucha falta de información dentro de la comunidad africanista, y cuando uno dice la palabra Lorogún se lo quedan mirando muchísimos como diciendo ¿qué es esto? Que el asombro venga de otras ramificaciones, de otras modalidades de culto orillá, se justifica, pero dentro del propio batuque mucha gente ha escuchado a lo mejor una vez sola la palabra y muchos la han escuchado y el concepto que define el Lorogún termina siendo cuestionado, porque también hay sacerdotes, inclusive sacerdotes muy viejos de la tradición batuquera, que no sé por qué causa, ¿sí? Han abandonado determinadas cosas que habrán considerado que no eran necesarias, habrán evaluado que eran deformaciones de la religión. La verdad no puedo entender por qué tanta confusión y tanto lío con temas tan simples y que nuestros mayores siempre nos han inculcado, porque no lo han hecho a través de doctrina, sino a través de la práctica de ritual. Y a decir verdad, cuando llegan fechas que son coincidentes con la cuaresma cristiana, empiezan a salir en todos los ámbitos de internet, sobre todo en comunidades como Facebook y otras, la opinión de muchos religiosos que desestiman o no le encuentran razón alguna a establecer el ciclo ritual que los que sí seguimos la tradición del batuque denominamos Lorogún, y que tiene una finalidad precisa, tiene un justificativo en tema de raíz africana. Sí es cierto que hay un componente que es pseudo sincrético, y después la finalidad propia del Lorogún, que básicamente es lo que la mayoría de la gente desconoce, inclusive dentro de nuestra comunidad. Vamos a empezar primero aclarando una cosa. El, Cuando yo en audios anteriores hablé de sincretismo, dicho sincretismo así nomás, peladito, eh, ¿qué significa? Significa un simbolismo o una forma diferente de decir algo que no quiero decir explícitamente. Es decir, el lenguaje sincrético es un lenguaje simbólico. Esto ya lo he aclarado en otros videos de esta serie. Cuando yo hablo de conceptos sincréticos, estoy hablando de
conceptos simbólicos. Cuando yo hablo de sincretismo católico, sincretismo cristiano, estoy diciendo algo muy diferente, porque es una simbología también en la cual yo tomo componentes de una religión y los hago pasar como pertenecientes a otra religión. El sincretismo cristiano, que todos conocemos porque básicamente también lo asociamos, es decir, la Maya Manchá es Nuestra Señora de los Navegantes para casi todos los batuqueros, para los umbandistas de Argentina es la Estela Maris, o Bará está sincretizado con San Antonio en el sur de Brasil y por ende llegó ese sincretismo también a tierras del Río de la Plata, y así podríamos seguir con todos los orillas, que cada uno de ellos tiene un sincretismo cristiano. O sea, cada uno de los orillas tiene una simbología cristiana. La palabra sincretismo la tenemos que reemplazar por simbología y siempre tiene ese significado. En el caso del sincretismo cristiano, no es lo que siempre han dicho los libritos de la santería y han repetido al cansancio millones de religiosos sin ponerse 2 minutos a pensar. Si yo voy a poner un ejemplo que se lo he escuchado a miles de sacerdotes inclusive, diciendo lo siguiente. En época de esclavitud, como los negros eran perseguidos, inventaron el sincretismo cristiano. Y entonces de esa manera el esclavo ponía una mesa, abajo colocaba los fundamentos de sus orillas, un mantel que los cubriera y colocaba arriba de la mesa, haciendo una suerte de altar doméstico, imágenes de Jesucristo, de la Virgen y de los santos católicos. Les rezaba, o por lo menos hacía determinadas invocaciones, convenciendo al hombre blanco que él estaba adorando a Dios católico y todos los santos católicos. Pero en realidad lo que estaba haciendo es invocando a sus dioses africanos que estaban en la parte de abajo. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. A mí me parece que esto lo debe haber inventado algún umbandista que estaba medio perdido y entonces quiso llenar un agujero de incógnita él con sus incógnitas y rellenó, hizo esto. Esto se divulgó como pólvora y todos los africanistas, no solamente de raíz brasileña, o sea que venimos bajando de las modalidades de culto a orillá en Brasil, porque esto se lo he escuchado también a santeros en Centroamérica y a los propios cubanos de la Hocha. Yo la verdad que no sé de dónde sacaron estas cosas. Repite, repite, repite y se hace verdad algo por la simple repetición, como lo he dicho millones de veces, que los esclavos trajeron la religión. No se ponen a pensar y no analizan. El sincretismo fue creado por la Iglesia Católica. Era una forma sencilla que tenían los jesuitas de decirle a los indios en las misiones que ahora no le rezaran más a fulano o a perengano, que no danzaran y cantaran para estos dioses tribales de los indígenas, porque ahora fulanito estaba representado por Jesucristo, menganito estaba representado por la Virgen María, sutanito por San Lázaro. Y entonces los indios en las misiones jesuíticas eran evangelizados por inducción. Esto también se hizo sobre los negros. ¿Había una escuela donde le enseñaban esto? No, en el uso y la costumbre, en la prohibición a tener ligazón con las creencias ancestrales, es que comenzaron los católicos, no el pueblo católico, sino los sacerdotes, a inculcarle al negro
que Eshú era el diablo, que Oyalá era Jesucristo, que, no sé, la Inmaculada Concepción era Oyún. Para simplificarlo, porque no fue tan sencillo, los negros que venían a América no traían esos dioses, porque no los conocían. ¿Por qué? Porque no venían de territorio yoruba, tenían otras divinidades. Bueno, el sincretismo se generalizó. Comenzó allá por el siglo XVI, 1500 a 1600, y después se fue profundizando y fue siendo una parte de la catequesis que el clero católico impartía a el pueblo cuando eran negros, africanos, esclavos o sus descendientes. A decir verdad, este sincretismo perduró por mucho tiempo e inclusive excedió el periodo de la esclavitud. En los países donde fueron ganando derecho los negros por sancionarse leyes que abolían la esclavitud, el negro siguió teniendo cierta ligazón con este lenguaje sincrético, con estos sincréticos. Cuando se armaron las matrices de culto a Orillá, los orillás comenzaron a tener un sincretismo más sano que el primero, en el cual yo vinculaba, ¿sí?, a Odé con San Sebastián, Oyosi también con San Sebastián, no sé, Bará con San Antonio, en algunos lugares, porque en el norte está sincretizado, en el norte brasileño está sincretizado y estuvo sincretizado mucho tiempo con San Jorge. Para nosotros en el sur, San Jorge era el sincretismo de Ogún y así de seguido. Las matrices de culto africano fueron establecidas, no nacieron por generación espontánea, ya lo hemos dicho en los audios que hemos hablado de cómo nació el batuque, y podemos decir que las otras modalidades de culto nacieron en similares condiciones. En una sociedad negra, básicamente en una sociedad mestiza, criolla, pero dirigida básicamente a los segmentos de la comunidad afrodescendiente, que fueron los primeros que se sintieron atraídos y se sintieron conectados con los dioses ancestrales de África. Y entonces hubo un sincretismo allí. Ese sincretismo ya no es un sincretismo negativo en los términos de borrarle la conciencia al esclavo y inducirlo a que aceptara el credo cristiano. Ahora estábamos lidiando, esos mentores, esos fundadores de las distintas matrices de culto a Orillá, estaban lidiando con una sociedad que creía en el mensaje de estos sacerdotes respecto a las divinidades de origen africano, pero seguían yendo a misa y rezando el rosario. Entonces, durante muchísimos años, todos, si tenemos ancestros con los cuales hemos interactuado, ancestros en nuestra modalidad de culto, siempre vamos a encontrar algún africanista, inclusive un pai, una mai de santo, que tenía por costumbre ir a misa. Yo tenía un tío de religión que, fallecido ya, que él todos los días se levantaba, se empilchaba, se iba a la iglesia, si había misa escuchaba la misa, si había comunión tomaba la hostia, si no había misa, se quedaba un rato en la iglesia sin rezar porque no se acordaba cómo se rezaba. ¿Y por qué lo hacía? Porque él en realidad fue recogido huérfano y fue llevado a un orfanato. Y en el orfanato recibió doctrina católica. Y la verdad que él, hasta su adolescencia, cuando empezó a tener contacto con el templo, donde después la May de Santo de ese templo lo adoptó, y entonces él fue a vivir a ese templo y empezó a conocer la religión, él era católico. Y la verdad que no es que mezclaba las cosas. No iba a Cuarto Santo, se arrodillaba y le pedía a Jesucristo que
lo ayudara. Sí se arrodillaba en Cuarto Santo e invocaba en los términos de las claves rituales que tenemos dentro del africanismo al Payo Yalá para que intercediera ante un problema de él. Pero esa práctica de ir a la iglesia era un poco más costumbre que fe, porque él era un gran sacerdote africanista, o sea, en ningún momento mezclaba las religiones, pero esas costumbres las tuvo siempre. La Mai Mininiña de Gantua, la Mai Mininiña de Oyún, que fue jefa de Gantua y su sacerdotisa más famosa, todos los días iba a misa. Existen cientos, miles de africanistas que, estando en la religión africanista, bautizan a sus hijos en la Iglesia Católica. O sea, a ver, estamos inmersos en una sociedad que es cristiana. Entonces, yo no tuve esos problemas, pero mucha gente que fue criada en un hogar católico practicante, cuando descubre esta religión, se hace por fe ahora ya hijo de esta religión y sigue manteniendo algunos lazos con la otra religión cuya doctrina, por decirlo de algún modo, casera, la ha recibido desde que nació. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. Yo provengo de una familia atea. Nunca tuve contacto con la Iglesia Católica ni con ningún credo. Éramos ateos y por ende no creíamos en nada sobrenatural. Mi papá era amigo de Monseñor Raspanti, que era en ese momento arzobispo de la diócesis de Morón. Y entonces cuando yo tuve edad de ir al colegio, me mandaron al colegio San José por amistad con el obispo. No porque mi viejo creyera en algo. ¿Y qué hablaba? El obispo, que era máximo referente de la iglesia en esa jurisdicción, y tu papá, que era ateo. Hablaban de miles de cosas. Como mi papá tenía fábrica y a veces tenía cheques muy demorados, iba al obispado y le decía: che, Raspandi, ¿no me cambiás los cheques estos que son muy largos? Porque los curas siempre anduvieron con guita en la mano. Entonces le cambiaba los cheques. Entonces lo invitaba a un asado, había una fiesta de cumpleaños en mi casa, entonces lo invitaba y el cura venía. Y así de seguido. Entonces eran amigos. Tampoco jugaban al fútbol juntos. Y cuando llegó la hora de que Tiago tenía que ir al colegio, le dice: no, el mejor colegio de la zona es el San José. Y bueno, me metieron de cabeza en un colegio de curas donde recibí clases de catequismo. ¿Qué le voy a hacer? Y yo creía, y no, pero tenía que aprender el Padre Nuestro, porque si no, no aprobaba la materia. Ahora, fuera de eso, no tenía creencia. Entonces, no atesoré un credo católico que después, cuando yo me paso a la religión africanista, esto queda como mi historia. En mi historia acá están los libros de Marx. Entonces yo no tengo el problema de arrastrar una religión. Nunca me pusieron aceite crismal en la cabeza para bautizarme. La única vez que me tocaron la cabeza a nivel religioso fue en esta religión cuando me inicié. Y hay mucha gente así. Mi primer país de santo era judío que los hermanos y el padre llevaban los rulitos acá, judíos ortodoxos. Durante toda su infancia y juventud, la verdad que recibió doctrina judía porque en su casa eran observadores de la religión judía y él era parte de la familia. Cuando tuvo 16 años, se hizo primero a escondidas hijo de un terreiro de Umbanda, y cuando cumplió los 18 años le dijo al padre que él era africanista.
heredó a Jesucristo, a la Virgen María, San Cayetano, no, ni los conocía, pero tampoco continuó con el rito de ir una vez a la semana a la sinagoga a escuchar al rabino que leyera la Torá. Entonces, ¿por qué los católicos tienen tanta complejidad si realmente están convencidos que creen en Orishá, ¿por qué tanta ligazón con esa raíz católica? Es un fenómeno sociológico. Aunque yo, vamos a suponer que yo no fuera país de santo, ¿no? Aunque yo fuera ateo, un ateo cualquiera, yo tengo amigos ateos, reciben sistemáticamente un lavado de cabeza católico por estar en un país donde no solamente la mayoría de la gente es católica o cristiana al menos, sino porque el Estado sostiene la religión católica. No es cuestionable esto. En los impuestos que todos pagamos, sin importar nuestra procedencia de fe, estamos sosteniendo a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa en Nigeria? En las últimas décadas, 1960, 70 para acá, el crecimiento de las iglesias evangélicas, sobre todo, es muy grande. Pero tiempo atrás, o sea, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, la infiltración de la Iglesia Católica y la del Islam en otros lugares de Nigeria hicieron que el pueblo asumiera ya de por sí que había una religión y había cultos que los heredaba de quién sabe cuántos miles de años atrás, o por lo menos 100 años de atrás, su familia, pero una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa. Es decir, nuestra religión, por las características que tiene, cuando se inserta en un medio social donde hay religiones que llamamos religiones de Estado, ¿sí? Sufre el golpe cultural contra esa religión, porque esa religión de Estado, esa religión que está admitida por la organización estatal y por la mayoría de los miembros de la sociedad en la cual viven en un determinado territorio, pasa a ser incuestionable. Entonces, cualquier cosa que venga de afuera, o sea, un cambio que yo doy de pasar de ser musulmán a africanista, de ser evangelista a pasar a africanista, o de ser católico a pasar a evangelista, o judío a pasar africanista, resulta ser sapo de otro pozo, una mosca blanca. Entonces, el sincretismo en términos de influencia de una iglesia preponderante, hegemónica, en cualquier lugar, sobre una religión que es una religión arcaica, una religión de fundamentos, de gran tradición, pero que siempre representa una minoría, termina habiendo muchos de las personas que integran esa comunidad provenientes de ese credo principal o hegemónico en ese país. Y en países como Nigeria, como han estado siempre, fueron colonia, se ha infiltrado mucho el cristianismo en algunos sectores y el islam básicamente en casi todo el país, y entonces los cultos, los cultos africanos tradicionales, terminan siendo marginales en el propio país donde nacieron. Bueno, eso genera que dentro de una comunidad africanista todavía pervivan conceptos sincréticos. Y en una modalidad de culto como el batuque, porque no podemos hablar de todo, porque si no nos pasaríamos la vida, en el batuque nace en Río Grande do Sul con una comunidad negra, mestiza y blanca que básicamente era católica. No había gran cantidad de inmigración judía, muy pocos,
Y la verdad, musulmanes mucho menos. Entonces, en esa realidad, la religión de Oriyá tenía que partir de cero. O sea, no sucedió nunca y no sucedería, y esto sería aberrante, pero un país de santos le tendría que decir al hijo, ¿vos de qué religión venís? Yo siempre fui católico. Bueno, te tenés que borrar de la cabeza el catolicismo y empezar esto, porque esto no tiene nada que ver con el catolicismo. Y la verdad que esto no lo han hecho nunca ni los fundadores ni los actuales países de santos, sino que en el proceso la persona va madurando, teniendo fe en Oriyá, conociéndolos a Oriyá. ¿Se acuerdan en un audio dos anteriores que yo dije, a ver, ¿cómo pueden decir que quieren ser, quieren estar en religión porque adoran a los Oriyá si no los conocen? Y es cierto, no los conocen. Y una de las formas que empiezan a conocerlo es decir, Iemanjá es Estela Maris. Ya con esta afirmación es un bollo dentro de la cabeza. Porque entran todo bárbaro, comienzan su aprendizaje y siguen con ese concepto. Entonces en algún momento le preguntan al País de Santo, a ver, ¿por qué Estela Maris? ¿Por qué representamos a la Maya Manjá con Estela Maris? Porque es un sincretismo cristiano. Y le explica el sacerdote más o menos por dónde viene. Entonces no está mal que yo en mi casa, que yo soy hijo de Iemanjá, o hija de Iemanjá, que tenga una estatuita de Estela Maris. No. Y la verdad que no es negativo. Los viejos del Batuque, y si tienen la oportunidad de conocer casas tradicionales, acá en Argentina las hay. En Uruguay tengo novedad que también. Y en Brasil, básicamente, los cuartos santos no tienen imágenes hechas en madera a la usanza africana o imágenes de yeso con representaciones de los oriyás que salen del imaginario del africanismo. Las van a tener y cada vez hay más. Es decir, los sacerdotes que no somos afectos al sincretismo tratamos de que todo lo que se exhiba de símbolos esté más conectado con el africanismo que con el sincretismo cristiano. Pero la verdad, todos los países santos viejos, si son de Shango, tienen un San Gabriel en cuarto santo presidiendo su cuarto santo. Y si son hijos de la Maya Manjá, tienen a Nuestra Señora de los Navegantes. Y si son hijos de la Maya Oyun, tienen la Medalla Milagrosa, a la Virgen de Fátima, a la Inmaculada Concepción de María, sencillamente porque encima, dentro del sincretismo aceptado en la regla del Batuque, cada pasaje también tiene su propio sincretismo. Entonces, la verdad, eso quedó de otra época. Hay muchos sacerdotes que lo combaten porque dicen, nosotros ya no somos esclavos, no necesitamos engañar a nadie ni necesitamos disimular nuestra fe. Y bueno, pero en la época esclava tampoco era tan así como se pinta en el librito de la santería. Podemos saber de dónde vienen los fundamentos, de qué región de África se desarrollaron y cuánto tiempo podemos estimar que tiene el fundamento de la creencia en un determinado oriyá. Lo que no vamos a poder descubrir nunca es cómo dentro de las matrices de culto, porque esto no pasó solamente en el Batuque ahora, hace 120 años, sino que había ocurrido 100 años antes también en el candomblé, y más o menos por el medio ocurrió en la Ocha cubana, el sincretismo cristiano apareció. Entonces, como no es necesario y como trae distorsión y confusión, lo eliminamos. Pero lo eliminamos por decreto, no lo justifiquemos. Yo, en mi cuarto santo, no tengo imágenes católicas porque nunca las compré. Y no siento la necesidad de comprarlas para ponerlas en exhibición. A mí me encantaría tener un San Antonio precioso en cuarto santo representando al Paibará, pero nunca encontré un San Antonio lindo, tan hechos con un hacha. Entonces,
tampoco me vi motivado a poner una imagen de San Antonio que parece un monstruo. Lo pongo. Y tampoco siento la necesidad de andar buscando en la mejor santería del país un San Antonio con las características de que esté lindo y que esté bien pintado y sea una buena imagen. Pero la verdad, en casa de mi pai, cuando yo llegué, lo primero que vi fue una imagen de San Jorge representando a Payogún. Y en mi primera casa donde me inicié, presidía el Cuarto Santo una Nuestra Señora de los Navegantes que mi pai había traído de Brasil. O sea, a ver, vivimos con cosas sincréticas. Ahora, otra cosa muy distinta son mis hermanos cubanos, que vos le decís, hijo de qué orilla sos, de San Lázaro. O sea, a ver, tienen tan distorsionado el sincretismo, están tan presionados, metido, mezclado el sincretismo que no lo pueden evitar. A ver, sos hijo de Babalu Ayé, no sos hijo de San Lázaro. No me jodas. Pero yo no he escuchado dentro del batuque que alguien es hijo de Santa Bárbara. Es hijo de Ollá. Entonces, la verdad que el sincretismo en el batuque no nos trajo nunca problema y no nos trae problema. Y convivimos con las raíces de esa manifestación como parte de qué? Como parte de la tradición. Ningún orilla se va a ofender porque tenga una Santa Bárbara en gigante, en Cuarto Santo, presidiendo el PG porque es el sincretismo de la Mai Oya y Yansa es mi segunda orilla. No hay tanto problema. Y sin embargo, cuando se llega al Lorogún, yo he escuchado a sacerdotes bien formados decir, no, yo no creo en el Lorogún, porque la verdad que es la forma disimulada de estar cumpliendo con la cuaresma cristiana y nosotros no somos cristianos. Los mentores del batuque, ¿sí?, quisieron meter dentro de la tradición y dentro de los fundamentos del batuque lo que ellos conocían desde origen en África, que era el lorogún. Y debido a las condiciones y debido al objetivo de tener esta fase ritual dentro del batuque, lo hicieron coincidir con la cuaresma cristiana y por ende con la Pascua y por ende con el carnaval, que es la festividad pagana, la festividad civil previa a entrar en la cuaresma. ¿Nosotros solos en América lo hacemos? No, creo que no. De hecho, no. O sea, en el candomblé, no digo en el candomblé como una masa, sino en muchos candomblés se respeta el lorogún, en otros no. En aquellos que están más influenciados ahora en los últimos años por el africanismo tradicional, eso lo han dejado de lado. Y en las casas que son muy conservadoras de la tradición, sí, en esas casas siguen respetando una mecánica de culto que es específica de ese periodo y que no tiene nada que ver con lo que hacemos en el batuque, pero es bastante coincidente. Como de todas las manifestaciones de culto orilla, la ocha cubana es la más sincrética de todas, ahí hablan hasta de la cuaresma, más que del lorogún. Bueno, no podemos hablar ni como un hermano de la ocha, ni como un hermano candomblé, ni como un hermano de ICC, porque en el tradicionalismo eso se lo inventaron en América. Sí, en parte se inventó en América. ¿Qué se inventó en América? ¿El lorogún? No, el lorogún tiene una base mítica africana. Eso lo vamos a explicar. Lo que se inventó, es decir, si durante el lorogún tienen que pasar determinadas cosas y nosotros estamos insertos en una sociedad cristiana donde, a principios de siglo, ahora no, donde durante la cuaresma, que son 46 días máximo, 40 días siempre hablamos, durante esos 40 días el católico cumple con ciertos resguardos, no come carne los jueves y los viernes, después
La Iglesia Católica levantó esa prohibición y la dejó para la última semana, para el jueves y viernes santo, pero antes eran todos los jueves y viernes de Cuaresma que no se comía carne. No había asistencia a festejos, a fiestas, a celebraciones. No, la vida del católico a comienzo del siglo venía como venía siendo en el siglo XIX, es decir, se guardaba cierto grado de respeto a ese periodo en donde no hacíamos ostentación de nada. Vivíamos más bien, los católicos vivían rezando y pensando en sus pecados y en la absolución de sus faltas. Y en realidad, como el Orogún fue introducido dentro del batuque, la intención del Orogún hace que en ese periodo donde nadie festejaba tirando la casa por la ventana grandes celebraciones, ni había grandes celebraciones tampoco sociales, que en la casa de los negros batuqueros estuvieran metatambor haciendo batuques, no era muy lógico. Y por otro lado, la gente que estaba participando de los principios del batuque, por tener esa raíz católica que pesaba tanto, también mantenía cierto grado de pasividad durante la Cuaresma. Y entonces vieron conveniente que si querían recrear el fundamento del Orogún, lo más apropiado era utilizar el mismo periodo que utilizaban la sociedad cristiana con la Cuaresma, para que dentro del batuque en el mismo periodo se realizaran los rituales del Orogún, de modo tal que había una correspondencia, ¿sí? Es decir, afuera no había bulla, adentro tampoco. ¿Se entiende? Es decir, por comodidad y decisión de los fundadores del batuque, el Orogún se llevó a cabo en la Cuaresma cristiana, en el periodo de Cuaresma cristiana. Pero el concepto, o sea, a ver, esto surgió a principios del siglo. Esto posiblemente también existía en los cultos de Pará previos al nacimiento del batuque. Por eso se arrastró eso. Y también es probable que el sincretismo, es decir, bueno, a ver, dentro del batuque la regla establece que Bará está representado por el sincretismo cristiano de tal santo, y así con cada uno de ellos también proveniera de la época previa al batuque, porque los fundadores del batuque, por lo menos los 41 sacerdotes que comenzaron a darle forma a la cosa, eran todos africanos, no habían sentido nunca ni siquiera el Padre Nuestro, porque en tierra Bení, en tierra Edó, no había ni siquiera un cura simbólico. Entonces, la verdad que no tenían el menor contacto con la religión católica. Pero ya existía el culto de Pará y proveniente del norte y arraigado en territorios donde había mucho negro, también católico, que pasaba a las filas de esos cultos. No cabe la menor duda que los sacerdotes líderes que junto con los sacerdotes de custodio se sentaron a idear la modalidad de culto habrán dicho, mira, hay un tema que es este, y lo habrán definido y lo habrán colocado dentro de la regla sin el menor problema, porque entendieron cuál era el motivo, ¿sí? Hoy vamos a una santería cualquiera, hasta en una santería de barrio, encontramos una imagen de la Mayemanjá con forma de Mayemanjá. Pero imagínense que a principios del siglo, si quería conseguir una imagen así, no la iba a conseguir. Sí o sí iba a tener que tener alguna referencia de alguna imagen que me representara la Mayemanjá. Entonces el sincretismo nació sano dentro del batuque. Y la idea de colocar los rituales del Orogún, haciéndolos coincidir con la Cuaresma y la Pascua cristiana, la verdad, no ofrece, o sea, así dicho, no ofrece ninguna resistencia a nadie, porque es simplemente una coincidencia. Una coincidencia así, tipo, al azar, no, premeditada, pero por las razones del Orogún. No porque
Como somos batuqueros, algo católico tenemos que tener adentro y entonces vamos a festejar la Pascua cristiana. Ningún batuquero está limitado para comer carne el jueves y el viernes santo. Yo tengo la receta de la empanada gallega de mi abuela, que era riquísima, y a veces la hago para el jueves santo, pero no por no comer carne, sino porque como todos están comiendo pescado, yo voy a aprovechar. Aparte el pescado sale más barato. Pero a decir verdad, he comido asado, he comido milanesa, he comido churrascos, he comido empanada de carne para jueves, viernes santo, o para los jueves y los viernes de la cuaresma. No, como no traigo tradición familiar de respetar cosas de una creencia previa como el catolicismo, no tengo la menor idea. Y además de no tener la menor idea, no tengo la menor necesidad de cumplir con algo. O sea, yo me voy a hacer vamos a poner otro ejemplo. De judío, como mi primer jefe, me hago africanista y tengo que aprender los ritos católicos y las costumbres del catolicismo para después decir que no las hago. A ver, es una locura. No tenemos prohibición alimentaria de ese tipo durante el Orogún. Porque el Orogún es el Orogún y la Cuaresma es la Cuaresma. ¿Se entiende? Es más, no festejamos Pascua. El domingo de Pascua comemos huevo de Pascua porque compramos huevo de Pascua porque nos gusta el chocolate como cualquier ser humano y lo comemos. Ay, bueno, si no crees en la Pascua, si no sos cristiano, no compres un huevo de Pascua, cómprate un chocolatín. Cómpratelo vos el chocolatín. A mí me gusta el huevo de Pascua, romperlo y ver a ver qué tiene adentro. ¿Cuál es el problema? Yo tengo amigos judíos que se sientan para Navidad a festejar. Y cuando le decís, ¿qué festejan? No sé, pero como todos están festejando, yo también festejo. No, no, no tenemos que condicionar las cosas y querer ser tan puristas que después ese que dice, no, yo no, el Orogún, la Pascua, es cristiano, eso no tiene nada que ver con el africanismo. Y después dice que le va a ser el santo a su hijo, o que tiene un cuarto santo donde están los santos de él y de su familia. ¿Qué santos? Son orillás, los santos son egunes. Vos tenés orillás en cuarto santo, vos tenés orillás en cuarto santo, no tenés santos. Los santos son egunes. Jesucristo es un egún. La Virgen María es un egún. ¿De qué me estás hablando? Entonces, si queremos ser tan puristas, seamos puristas en serio, porque la verdad que cambiemos el léxico entonces, porque aunque sea un léxico simbólico, no sirve. No sirve. Vamos a explicar primero mitológicamente el Orogún y luego vamos a explicar la fase ritual del Orogún. ¿Sí? Existe un Itán en Odu Ejioko que dice que en la tierra de los orishas, los hombres que tenían diferencias comenzaban a discutir y terminaban peleándose, agarrándose a palos y tratando de dirimir esa diferencia a la fuerza. Los orishas vieron que el ser humano por entonces no había comprendido que Ori les daba la capacidad de la razón y que tenían el don de la palabra y podían transmitir sus ideas al otro y dialogar inteligentemente para dirimir una diferencia, sino que enseguida se trababan en una pelea de manos, suponiendo que el que era más fuerte era el que tenía razón. Entonces, ¿qué hicieron para de algún modo resolver esto? Los orishas le dijeron a los hombres que se iban a encargar ellos de resolver las diferencias que había entre los hombres, que ellos iban a asumir la responsabilidad de pelear para saber quién tenía razón. Entonces, se crearon dos ejércitos con 200 orishas de cada lado.
Un ejército estaba comandado por Shango, el otro ejército comandado por Oyalá, y decidieron ir al campo de batalla y desarrollar una lucha cuerpo a cuerpo hasta que alguno de los dos bandos, hasta que alguno de los dos ejércitos venciera al otro, para demostrar, y para demostrar a los hombres, qué orillas habían ganado y por ende que quienes habían ganado la contienda, la disputa, el cambio de parecer, el problema existente entre los hombres. Los orillas lucharon 2 días seguidos con sus noches, sin parar. Eran divinidades, no morían, luchaban y se extenuaron en esa lucha sin lograr que alguno de los dos ejércitos se diera por vencido o que alguno de los dos ejércitos pudiera demostrar que era superior al otro y haberlo vencido. Entonces, después de 2 días de lucha incansable, los comandantes de esos ejércitos, Shango y Oyalá, decidieron pactar una tregua, cesaron en el combate y subieron junto con el resto de los orillas al Orún para exponerle delante de su padre, Olotumaré, el problema, la decisión que habían tomado de hacer esta batalla y en qué condiciones estaban, que a través de esa batalla no habían podido dirimir las diferencias que habían llevado consigo y que eran las disputas de los seres humanos. Cuando Olotumaré escuchó la argumentación de los orillas respecto a esta batalla que habían iniciado, les dijo que el hecho de que ellos, como responsables de la existencia, como tutelares de cada una de las personas que vivían en el plano terrenal, habían decidido, para que los hombres no siguieran guerreando, asumir ellos la responsabilidad y dirimir ellos en el campo de batalla las disputas humanas. Eso era algo loable, era algo que había que elogiar, porque les estaba demostrando los orillas que eran responsables frente a la vida y a la seguridad de sus hijos, los seres humanos. Pero que en realidad ellos debían bajar a la Ye nuevamente en paz y decirles a los seres humanos que ellos tenían capacidad racional para analizar los problemas y que tenían que apelar al diálogo y al entendimiento para no entrar en luchas estériles. Porque la guerra, la batalla, la pelea cuerpo a cuerpo entre dos personas que están discutiendo solamente trae más confusión, trae destrucción y, a decir verdad, el que gana está perdiendo igual que el vencedor, que el vencido. Entonces, los orillas bajaron al tercer día, 2 días de guerra, subieron luego al Orún y ese día bajaron al Ayé nuevamente y le comunicaron la enseñanza de Olotumaré a todos los hombres, instándolos a que usaran las capacidades que Ori les daba para llegar a un entendimiento sin necesitar de la fuerza bruta y demostrándoles que la fuerza bruta no determina que el que más fuerza tiene es el dueño de la verdad. Y por otro lado les hicieron un comentario a los seres humanos. Durante estos 2 días que nosotros estuvimos combatiendo, llevándonos al campo de batalla las disputas que les pertenecían a ustedes, ustedes no tenían la protección nuestra, ustedes no tenían la protección de sus orillas, estaban solos. Y si hubiesen sucedido cosas graves, iban a tener que resolverlas solos, porque los orillas estaban distraídos de su función esencial, que era la de auxiliarlos en la vida,
dirimiendo una disputa sin sentido. Y ahí termina el Itán. Este Itán está en el cuerpo de Ifá, ¿se lo puede buscar? No. Así que los ifistas no lo conocen. Pero ojo, porque los Itán no son de los ifistas. Los ifistas en el poemario de Ifá tienen miles de Itáns, pero la tradición tiene muchísimos más, la tradición africanista en su conjunto. Y además los Itán no los inventaron ellos. Este es un Itán de Oriyá. Y este Itán no fue inventado en América, porque a veces cuando no encuentran algo que no se los dijo el Arabá, esto lo inventaron en América. No, el Arabá también tiene sus limitaciones posiblemente. Muchos segmentos del africanismo en África conocen la gran batalla mítica, el tiempo del Orogún, pero en África, tanto en Yorubalandia como en los otros territorios, no se festeja ni se arma una serie de rituales encadenados que justifique que vamos a celebrar el Orogún. Esto en África no existe. ¿Y los mentores del batuque lo inventaron cuando fueron cruzando el Atlántico? No. De su tierra seguramente habrán dicho, tenemos que rescatar este mito. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los católicos? Los católicos durante la Cuaresma reflexionan, piden perdón a su Dios por las faltas cometidas y renuevan sus votos de ser mejores personas a futuro. En el batuque hay que implementar el Orogún porque es un periodo en donde la persona batuquera, o sea, el religioso de Oriyá, no va a estar en una actividad mayor como tiene durante todo el resto del año. Va a tener que hacer una suerte de mea culpa, de analizar su conducta, rectificar sus errores, cultivar su buen carácter y sobre todo, teniendo en cuenta esto último que los oriyá le dijeron a los hombres en el mito, mientras nosotros estábamos peleando por cosas menores pertenecientes a los seres humanos, ustedes se quedaron durante ese tiempo sin la protección nuestra. De algún modo nos está diciendo que durante el Orogún, como los oriyás están en guerra, nosotros tenemos que aprender a caminar solos. Le tenemos que demostrar a nuestro orí, que es nuestro oriyá personal, que él no va obviamente a la guerra, está encarnado en nosotros, que lo que hemos aprendido y hemos evolucionado espiritualmente durante el año, somos capaces estos 40 días o 40 y pocos días de desarrollar nuestra vida demostrándole a Oriyá que hemos crecido. Este es el verdadero sentido del Orogún. No es solamente parar ciertas actividades, tiene que ver mucho con el mensaje que los fundadores de la matriz del batuque le daban a la comunidad que estaban adoctrinando para que se dieran cuenta que no se crece espiritualmente porque esté todos los días en un batuque diferente, o separando milio, o tomando doctrina, o limpiando el piso cuarto santo. Esas son tareas esenciales y hacen a la mecánica de culto, pero que en algún momento el africanista tiene que parar su actividad, pensar y darse cuenta de cómo se comporta, qué tipo de valores tiene, cuáles son sus defectos. Durante este año, ¿qué defectos yo tomé en las manos para eliminarlo de mí? Si a través de mis actos puedo evaluar que mis virtudes estuvieron más presentes que el año anterior. Entonces, ese tiempo de reflexión lo tienen todas las religiones. El catolicismo lo tiene en la Cuaresma, los judíos lo tienen en el periodo previo al Año Nuevo Judío. De hecho, tienen el Día del Perdón, donde se absuelven entre sí las faltas cometidas con la otra persona de la comunidad.
Los musulmanes tienen el Ramadán, que es todo el mes de ayuno del mes de septiembre. Las religiones tradicionalistas, tanto la china como la japonesa, tienen periodos de reclusión, de vivir como si fuera una penitencia, ¿sí? El hinduismo lo tiene. O sea, todas las religiones, por lo menos las más famosas, las mayoritarias, todas tienen un periodo en el año en donde frenan el ritual para ver qué efectos produjo el ritual y las consagraciones durante el periodo anual y volver a retomar un año más de culto. Quienes no festejan el Orogún no asumen que en realidad a la llegada de los orillas después de la guerra, ahí ese sábado de gloria para los católicos, que para nosotros es el final del Orogún, es el inicio del año litúrgico. Los africanistas festejamos el 1 de año porque vivimos en una sociedad occidental y cristiana y un papa ya en el medioevo inventó el calendario y le puso al 1 de enero el primer día del año. Pero a decir verdad, para los africanistas el año litúrgico, el año en donde comenzamos a desarrollar nuestra actividad, comienza el día que finaliza el Orogún. Entonces, no tenemos sincretismo en esto. Tenemos adecuación sincrética, o sea, aprovechando la cuaresma cristiana, tomando el mismo periodo para desarrollar lo que son cultos nuestros. Porque ahora voy a cortar, porque ya estamos en 1 hora, en el segundo video lo que voy a explicar son los rituales que se hacen durante el Orogún. Entonces, la verdad que no hacemos nada de lo que hacen los católicos. Así que no sé por qué algunos sacerdotes se enconan contra el Orogún como una práctica inventada, posiblemente hace 10 años o 15, no sé, ¿qué pensarán? En mi familia se celebra desde siempre, así que no tengo dudas que en la familia de muchos esto también es tradición. El establecimiento del Orogún en el periodo de Cuaresma es tradición. No lo movemos a otra parte del año, sencillamente porque en la modalidad de Batuque se estableció desde un principio que el Orogún se iba a celebrar entre la finalización del carnaval y el sábado de gloria, para que lo entienda el católico. Y para nosotros, idem, es decir, desde lo que consideramos finalización del carnaval hasta que los orillás vuelven de la guerra. Entonces, la verdad que no tenemos conflicto, el conflicto lo tiene el que lo saca. Algunas cosas que son prohibiciones durante el Orogún, considero que son las cosas que a lo mejor a algunos batuqueros medio flojitos de papeles les ha molestado y ha dicho, no, esto tiene que ver con el catolicismo y es un sincretismo, yo voy a seguir achurando aves todo lo que me cante. No voy a parar un mes. Puede ser. Está más cerca de eso que de otra cosa. La verdad que si le tomo un poquitito así de examen a esos pseudo batuqueros que rechazan el Orogún, a ver qué pasa, me voy a dar cuenta que pasan por alto el Orogún para seguir haciendo su actividad religiosa normal porque les cuesta cumplir prohibiciones e inculcan a sus hijos que no está bueno que la religión establezca prohibiciones. Entonces levantan todas las prohibiciones. ¿Se entiende? O sea, de eso hay millones. Bueno, corto, digamos, esto y en el próximo video empalmo con los rituales del Orogún. Ya expliqué el mito y establecí que hay una guerra mítica que la recreamos cíclicamente todos los años, que los mentores del Batuque colocaron el periodo para celebrar el Orogún aprovechando el periodo de receso de actividades que la sociedad tiene por estar en Cuaresma
Y ahora en el segundo video redondeamos las ideas respecto al carnaval, otro gran problema, y vemos por qué desde la víspera del carnaval hasta que regresan los orillas, todo eso es el ciclo del Orogún. El carnaval no lo llamamos carnaval religiosamente, es la víspera del Orogún. Miércoles de ceniza, que es cuando terminó el carnaval y empieza la cuaresma, ahí comienza el verdadero Orogún y termina el día que los orillas regresan de la guerra. Y el domingo de Pascua no lo festejamos porque no somos católicos ni judíos. Así que no tenemos Pascua dentro de la religión africanista. ¿Ok? Bueno, corto y empalmo el segundo video.